A continuación, siéntase positivo porque ya va a iniciar Buenas Noticias con Pepe. En El Guardián, esperamos ser útiles con nuestros contenidos para ayudarte a tomar buenas decisiones en tu vida. Bueno, influir en casi todas tus decisiones. El Guardián. Porque al estar bien informado, podrás tomar buenas decisiones. Y que no se te olvide activar las notificaciones del Guardián para recibir en tu teléfono las noticias directamente. Amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Buenas Noticias con Pepe de Producciones Clandestina. Es un honor, de verdad, para nosotros es un verdadero honor y una felicidad poder llevarles los temas de interés nacional. Antes de iniciar con el tema que tenemos hoy con nuestro gran amigo Mauricio Ramírez, que realmente nos llena mucho el poder conversar con él de temas súper importantes, vamos a dar dos agradecimientos. Uno es para el mismo Mauricio, que lo contactamos hace unos días y que nos ayuda a llevarle felicidad a una persona que la necesitaba. No damos más detalles, pero de verdad en buena hora, Mauricio, muchas gracias de parte de toda la comunidad del Cantón de Flores, que fueron al final una familia la beneficiada en un acto hermoso, en un acto que ahí te tendré que pasar el video para que veas las cosas maravillosas que hacen las personas cuando ponen el corazón en esto. Y lo otro que quiero mencionar es para todos los que tienen el privilegio de ser papá, para aquellos que no lo tenemos ya porque se nos adelantó, el recuerdo siempre bello de lo que fueron nuestros padres, y para todos los que tienen ese privilegio, feliz Día del Padre. El padre es una gran responsabilidad y es algo que a uno nos enaltece. Bueno, resulta de que el día 6 de junio fuimos convocados a las urnas muchos costarricenses, simpatizantes y no simpatizantes del Partido Liberación Nacional, a la renovación de estructuras, no solo para la que es la candidatura para la presidencia, sino lo que son las estructuras, valga la redundancia, para los procesos cantonales, provinciales y nacionales para elegir las nuevas autoridades del Partido Liberación Nacional. Primera parte, vamos a hablar de eso, y en la segunda parte, con mucho dolor, tenemos que hablar de la situación lamentable que vive el país con un caso más de corrupción, uno de tantos, el famoso caso Cochinilla, que está muy bien puesto el nombre, y que lo vamos a analizar con don Mauricio Ramírez. Mauricio, bienvenido aquí a su casa, porque esta es su casa, Buenas Noticias de Producciones Clandestinas. Bueno, Pepe, muy buenas tardes, de verdad que es un gusto estar nuevamente aquí en mi casa, porque ya lo siento como mi casa. Saludos a todas las personas que nos ven, un cordial saludo también a todos los padres en su día. Bueno, ya va pasando, ya llegamos a medio año, se nos va rapidísimo el tiempo, ya pasa el Día del Padre, viene el Día de la Madre, viene campaña política, son muchas cosas que tenemos este año que se nos ha ido tan rápido, pero gracias a Dios aquí estamos, siempre muy agradecido y muy contento de compartir con ustedes. Ok, 6 de junio fuimos a presenciar y a estar cerca de lo que fueron las elecciones en varios lugares de Heredia, y vimos que la expectativa que se tenía de la afluencia de público fue mayor a lo que se creía por situación pandémica. No obstante, hubo mucha queja de lo engorroso que es el procedimiento cuando tenés que votar por un candidato presidencial, tenés que votar por posibles regidores, que los trabajadores, cooperativismo, que la mujer, y tiende a confusión. Esta práctica la viene utilizando Liberación Nacional de hace muchos años. ¿Cuál sería el remedio para hacer más atractiva una votación de tanta trascendencia? O si por el contrario, tenemos que volver al pasado y tener que separar las de la precandidatura con las estructuras.
Bueno, Pepe, yo pienso y soy de la tesis que efectivamente el proceso interno de liberación es de los más democráticos que hay en Costa Rica porque se elige absolutamente todo, pero eso lo hace sumamente engorroso, ¿verdad? Eso lo hace sumamente complejo. ¿Por qué? Porque no solamente se elige al candidato por la presidencia del partido, sino que se eligen asambleas distritales, se eligen movimientos que son el movimiento juventud, movimiento mujeres, movimiento cooperativas, pero además también hay una elección por sectores, ¿verdad? Que es el sector empresarial, el sector profesional, el sector educación. Bueno, y el movimiento, perdón, me faltó el movimiento, ya te digo. Cooperatistas. Sí, exactamente. Entonces, cada uno de esos tiene su propio candidato, cada tendencia y cada precandidato lleva su propio bloque de candidatos en esto. Entonces, al final, vos podés salir con 5 papeletas distintas para ir a votar. Entonces, tenés que saber qué es el número de la papeleta distrital, tenés que escribirla a mano porque viene la hojita, ¿verdad? Viene la papeleta con un espacio vacío para que vos escribas el número. Después viene para movimientos. Ahí vos elegís si vas con juventud, etcétera. Bueno, movimiento de trabajadores también. Que trabajadores, sí, señor. O cooperativas. Entonces vos vas eligiendo. Si vos sos cooperativista, firmás un documento, una declaración jurada, igual si sos empresario, bueno, para los sectores. Pero eso en sí mismo lo hace complejo, porque no siempre se conoce a todos los candidatos, porque no hay el suficiente tiempo para enseñarle a las personas cómo se vota cada uno de esos sectores, movimientos distritales. Entonces eso hace el proceso muy engorroso. Algo que sí fue positivo fue que hace un poco tiempo en Costa Rica, en Liberación, se hizo un cambio a esos estatutos internos, porque si un precandidato no sacaba más del 40%, había que ir a una segunda ronda. O sea, imagínense. Obviamente, ya eso lo corrigieron en el partido y bueno, ya ahora el que saque la mayor cantidad de votos es el que pasa, no necesariamente tiene que tener el 40%. Pero esa es la naturaleza de ese proceso interno. A mi criterio es sumamente engorroso, las personas no saben cómo votar. Ahora que he participado también del escrutinio como fiscal de la tendencia figuerista estos días, hemos visto que hay mucho material que lamentablemente se desperdicia porque las personas efectivamente no saben cómo votar, muchas papeletas en blanco, incluso, ¿verdad? Algunos lugares donde del todo no había ni un solo voto para un movimiento específico, un sector, y todo ese material quedó ahí. Entonces sí, yo pienso que definitivamente es un proceso que debería de facilitarse más, ¿verdad? Y que usando la tecnología, que estamos ya en eso, con la era digital, utilizando la tecnología, sea un proceso mucho más amigable para todas las personas y mucho más accesible. Muy bien, entrando ya en materia de la elección, José María Figueres gana. Pero hubo una situación que no podemos obviar. Pasó a ser la pelea de José María Figueres contra los que no son figueristas. Tomo nota de la coalición Costa Rica, que invita el día 4 y el día 5 por red social a todos aquellos no figueristas a unir sus fuerzas para ir a votar en contra de José María Figueres. De hecho, observamos que el crecimiento, la curva de rendimiento del candidato Rolando Araya, que era el que estaba en segundo lugar, hubo momentos que, de acuerdo a la última encuesta del sábado que sacó La República, estaba a 3 puntos, 2 puntos porcentuales supuestamente del señor Figueres. ¿Qué es lo que pasa? Había un deseo del no gane Figueres, o había un interés claro de la oposición a Liberación de tener un candidato más débil para lo que viene el 7 de febrero. Yo creo que las dos, Pepe, pero más la segunda que la primera.
Si vos te pones a ver, fueron más de 400,000 votos, incluso más que hace 4 años en la convención, donde no había pandemia, donde no había restricción y no había medidas sanitarias de ningún tipo. Y fue más gente a votar ahora. O sea, al fin y al cabo, son más de 400,000 personas que les interesa lo político, ¿verdad? Que les interesa la política, por una razón u otra. Lo de la encuesta que salió 1 o 2 días antes del 6, a mi criterio estaba sumamente manipulada, ¿verdad? Los números estaban sumamente inflados, sumamente manipulados. Yo creo que incluso la elección reflejó que no era la realidad de las cosas, pero sí es cierto que hubo muchos grupos, especialmente algunos grupos más cercanos a la izquierda, que llamaron a votar contra José María Figueres y que fueron votos que iban hacia Rolando Araya, porque después, ¿verdad? Después de ahí, ningún otro candidato les generaba a esos sectores una confianza, cercanía, simpatía. Entonces fue mucho voto que tuvo que ver precisamente, como decís vos, con Coalición Costa Rica, que está muy cercano al PAC, a grupos progresistas más de izquierda, que fueron a votar contra José María. Ahora, ve qué interesante, Pepe, yo creo que la falta de información y de conocimiento es la que lleva a muchos de estos sectores a pensar así don José María, porque si se pusieran a revisar un poquito, ¿verdad?, su trayectoria internacional en temas de medio ambiente, en temas de visión de cómo nos gustaría ver a esa Costa Rica en la justicia social, de que estamos planteando un piso mínimo para que no haya pobreza extrema, de un ingreso familiar, una renta mínima global, y así otra serie de cosas que hemos llamado el bien vivir, ¿verdad?, se darían cuenta que no hay contradicción con esa visión que ellos también quieren y por la cual luchan y comparten, que es buscar el bienestar de todas las personas, no solo de pequeñas élites económicas ni grupos de poder que han estado al servicio de los grandes partidos en los últimos años. Entonces, yo creo que eso hay que reflexionarlo. Con don Rolando, ¿verdad? En el fondo lo que nos diferencia no es tanto lo ideológico, ¿verdad?, sino temas muy puntuales. Rolando está a favor, Pepe, de que se saque petróleo y se saque oro y se saque todo. Nosotros pensamos que el ambiente hay que cuidarlo un poco más, ¿verdad? No consideramos que eso esté bien. Y eso en el fondo más bien nos acerca a los sectores ambientales, nos acerca a los sectores ecologistas, ¿verdad? Pero bueno, hay mucha tela que cortar, porque también del otro lado, Pepe, hay intereses económicos muy fuertes que no quieren que don José María llegue a poner orden, porque saben que va a poner orden y va a poner bola al centro para todos parejo. Y eso no les gusta. Hay una situación que se da, vuelvo a recalcar la Coalición Costa Rica, porque ya la experiencia de ellos les funcionó. A 3 días de la elección nacional, Fabricio Alvarado era el presidente de la República, y pasó la historia de la Virgencita de Los Ángeles, y fue un movimiento terrible que yo lo pude vivir, de rechazo y repudio. Lo intentaron hacer ahora, quizás no les dio tiempo. Pero volviendo al tema del PLN, ahora esas estructuras que usted ha mencionado, hay un sismo grande en Liberación Nacional. Tiene que haber conversaciones y acercamientos, porque si Liberación no llega unida a partir del 7 de octubre en la carrera política que el Tribunal Supremo de Elecciones nos dice, las cosas se las van a poner muy difíciles. Claro, por supuesto. Ya han habido reuniones y conversaciones. Yo creo que aquí, como decís vos, Pepe, lo que hay que hacer es, ¿verdad?, cerrar heridas internas y salir a combate, porque como todo proceso de un partido democrático, ¿verdad?, todo proceso de elección, de renovación de estructura de un partido democrático, como en el caso de Liberación, que se eligen distritales, que se eligen movimientos, sectores, candidatos, obviamente siempre es natural que hayan fricciones internas. Y eso no es solo de Liberación, de cualquier partido que tenga su convención. El PAC ha tenido su convención, la Unidad tiene su convención, ¿verdad?, que son partidos que hacen esto. A lo interno siempre quedan algunas que otras heridas de guerra que llamamos, ¿verdad?, de situaciones que se dan.
Eso es lo que más me preocupa ahorita. Yo creo que en Liberación, evidentemente, hay varias visiones de desarrollo, Pepe, para no decir diferencias ideológicas, pero sí existen varias visiones de desarrollo de cómo debería pensarse y avanzar el país para su desarrollo. Mauricio, pero usted que ha estado cerca de todo cómo hace usted para sentar, a ponerse de acuerdo al alarismo, ahora el movimiento de Claudio Alpiza, que no podemos dejarlo a un lado, y el figuerismo? Me imagino que es una reunión con los dientes apretados o cuchillo entre los dientes, porque ahí es pues la política y todo el mundo quiere la parte del protagonismo en estas campañas. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que en eso don José María, de verdad, ha sido muy claro, y el desayuno que tuvo el día de ayer con la fracción del partido, con los diputados del partido, ¿verdad?, que tuvieron una reunión en la mañana, y asistió Carlos Ricardo, y asistió Roberto, y asistieron los diputados. A mí me parece que es una señal muy positiva de unión, ¿verdad? Me parece que don Carlos Ricardo y don Roberto, a pesar de que tienen una visión ideológica bastante diferente a la nuestra, sí están totalmente claros que hay que dejar de lado ciertas diferencias para trabajar por Costa Rica, porque aquí es claro, o sea, la ley le obliga a usted a ir por un partido para aspirar a la presidencia, pero es clarísimo, Pepe, que la campaña ahora y Costa Rica no es un partido, es nacional. Entonces, tenemos que unirnos a lo interno para seguir en esa línea de unir a nivel nacional. O sea, aquí, ¿quién gana en esa línea confrontacional, Pepe? Yo creo que nadie. A nadie le sirve esa línea confrontacional, ¿verdad? Yo creo que aquí, si todos tenemos algún nivel de madurez política en Costa Rica, en cualquier partido, porque yo sé que todos los partidos tienen gente muy buena, de muy alto nivel y con madurez política, podemos llegar a la misma conclusión aunque estemos en trincheras distintas, ¿verdad? Necesitamos dialogar en temas básicos, país. Podemos tener diferencias y qué dicha que las tenemos, pero en temas básicos hay que trabajar, porque con confrontación no se va a resolver la crisis de la caja, no se va a resolver la crisis del desempleo, no se va a resolver la crisis fiscal y mucho menos se va a resolver la corrupción. Entonces, el trabajo en equipo, en diálogo y en torno a ideas, no colores, no ideologías, sino ideas concretas, va a ser vital para lo que venga. Yo sí pienso que Liberación va a salir unido para este proceso, ¿verdad? Con todas sus diferencias ideológicas a lo interno, que es natural y es sano y está bien, pero yo creo que sí lo va a hacer. Sin embargo, yo lo tengo claro, Pepe, ¿verdad? Esto no es un tema de Liberación Nacional, es un tema de Costa Rica, y tenemos que trabajar en eso, en llamar a todas las personas. Don Chico Morales tiene una frase que me gusta mucho, dice, llenar a Liberación de pueblo. Liberación, desde mi perspectiva, tiene que ser otra vez ese partido de las grandes luchas sociales, de los sindicatos, de las cooperativas, de la economía social, de los emprendedores, y no solo de los grandes empresarios y de los grandes negocios como ha sido en los últimos años, y por lo cual yo renuncié hace 4 años, ¿verdad? Y yo pienso que ahora es una buena oportunidad de recuperar esa socialdemocracia que es amplia, que es participativa, que es pluralista y que es democrática. Para eso hay que jalar otros sectores, colectivos, ambientalistas, ecologistas, mucha gente que está hoy desencantada, sin partido y que por supuesto detesta Liberación, pero que entiendan que habemos personas que pensamos como ellos ahí, queremos dar la lucha, pero solos no podemos. Solo no podemos. Aquí el problema, y yo lo vengo diciendo, es que aparezca, digamos, la gente de izquierda que pueda aprovecharse de todo esto, como lo hizo AMLO en México, señor Castillo ahora en el Perú, como lo ha hecho Maduro y Hugo Chávez anteriormente en Venezuela, porque tiene precisamente ese desencanto popular. Y créame que la figura de José María Villalta, muchos la están analizando para una gran coalición. No estoy diciendo que gane las elecciones, pero que, ojo, porque hay un desencanto político. Mira, a mí me preocupa el tema de la polarización,
¿verdad? ¿No? O sea, más que el tema de si es izquierda o no, me preocupa el tema de la polarización. Porque en Brasil tenemos a un Bolsonaro que para mí es nefasto. Fatal. Que precisamente fue eso, llegó el hartazgo de la gente frente a los partidos tradicionales, frente a la izquierda, frente a la derecha tradicional, y llegó una extrema derecha con Bolsonaro nefasta, pero terrible. Y entonces eso es preocupante. Aquí el tema es ese, o sea, con el discurso confrontativo, con el discurso de ataques, no se construye, no se une al país. Y nosotros tenemos ya varias elecciones seguidas que nos han estado aplicando la misma fórmula del divide y vencerás. Entonces, a veces es un tema de derechos humanos, a veces es un tema de minorías, de aquí y allá, y caemos en ese juego, y eso no resuelve el país, no resuelve el desarrollo, no resuelve el hambre, no resuelve la pobreza. Entonces aquí, frente a lo confrontativo, y ahora que vamos a hablar del caso Cochinilla, yo les digo, mire, si a usted le sale un candidato diciendo que su gobierno no va a haber corrupción y que va a ser un gobierno sin corruptos, desconfíe, porque eso es demagogia, ¿verdad? Eso es demagogia. Mire, la corrupción siempre va a existir, no es un tema de partidos, no es un tema de ideología, es un tema de la ética de la persona. Es un tema de los principios y los valores de la persona. Entonces nadie está exento de eso. Y eso son el tipo de cosas que tenemos que ver. Hay que luchar contra la corrupción y hay que atacarla y hay que mantenerla, ¿verdad?, a ras. Ojalá cero. Ese es el ideal. Pero decir que no va a haber y que no va a existir, por favor, es como decir que en la calle aquí, por fuera de mi casa, nunca se va a hacer un hueco. Es una falacia. Estamos con don Mauricio Ramírez, en un análisis profundo de lo que fue la elección del 6 de junio del PLN, y ahora vamos a tocar un tema que particularmente a mí me llena de mucha vergüenza, pero es un tema que no es nuevo. Es un tema que data más de 45, 50 años desde que yo tengo memoria. Tengo 54. Desde que se descentralizó la obra pública y el MOP dejó de ser la persona que realizaba eso, y empezó las famosas contrataciones, los famosos convenios públicos privados, se han dado lamentablemente esos actos de corrupción. Y lo hemos visto en todas esferas. Lo que pasa es que ya se destapó, porque era algo inevitable. Escuchando a Randall Rivera, director de Noticias Monumental, que le puse mucho cuidado al análisis que hizo él, más que tiene en su poder el expediente del caso Cochinilla, me llena hasta de tristeza saber que un director financiero de Conavia, el director financiero, Carlos Rodríguez, doy nombres en cita porque ya es público y está en el caso Cochinilla ya establecido, fuente de información Randall Rivera de Noticias Monumental. Inclusive ya está subido en YouTube. ¿Cómo es posible que se pida hasta carne para la fiesta de los empleados de Conavi? Que tanto de cerdo, tanto de salchichón, tanto de eso. De pollo y de chorizo. Sí, viajes a un hotel muy bonito en Guanacaste. Lo más grave, Mauricio, favores sexuales. Eso denota el poco valor, tantas cosas. Como decía Randall Rivera, es que si hubiera sido por plata, bastante plata, que va de acuerdo a lo que valen las facturas, y por lo menos. Pero son, como es el colombiano, chichiguas, son pesetillas, y da pena que una persona de esta capacidad esté gasto. Lo peor del caso, la corrupción viene en altas esferas. Y no solo quiero tocar el caso Cochinilla, porque es el que está ahora en boga. ¿O es que acaso no fueron a visitar a más de un legislador narcotraficantes que hoy están presos? Se pasearon en la Asamblea Legislativa cuando comunicadores como César Gutiérrez y su servidor tienen que hacer toda la tramitología del mundo para poder entrar a Asamblea Legislativa, a la actual Asamblea Legislativa. Entonces la cosa no es solo Cochinilla, no es solo esto, es que tanto el narcotráfico como lo que es la corrupción han roto aquellos valores que se tenían. Mauricio, yo estoy seguro que usted se le llevaba una naranja y su papá le pegaba una cinchoneada, porque a mí me lo hacían. Por supuesto. Ahora ya no se roban la naranja, se llevan el palo. ¿Qué podemos hacer los costarricenses con toda esta cosa?
Bueno, yo creo que precisamente este tema de la corrupción es algo que ya está lamentablemente muy enraizado en la institucionalidad costarricense. Y no solo la institucionalidad costarricense, Pepe, sino en toda América Latina, en todo el mundo hay corrupción, ¿verdad? Eso no es un tema de que si aquí hay o allá también, o aquí no y allá sí. En todo lado hay, pero América Latina tiene esa característica peculiar, ¿verdad? De ser de una de las regiones más corruptas del mundo. Y Costa Rica, pues, en estos últimos años, como decís bien vos, trasciende un gobierno, trasciende uno o dos partidos políticos, es algo que está muy enraizado en esa institucionalidad y que precisamente, ¿verdad? Tiene que ver con razones como, por ejemplo, que los empresarios se hartan, ¿verdad? Eso no justifica la corrupción, no lo estoy justificando ni nada de eso, por supuesto que no, o sea, eso no tiene justificación, pero se puede tratar de entender de alguna manera por qué. Y bueno, muchos se hartan de ese exceso de burocracia, de ese exceso de trámites, de ese entrabamiento de las instituciones y del aparato del Estado que no resuelve, que no deja resolver, que impide a veces y no facilita muchas cosas para las personas, para las empresas y demás. Entonces, bueno, y ahí la gente naturalmente va a buscar medios para hacer que se agilice el trámite, para hacer que me salga rápido un permiso, una patente, una cosa. Entonces ahí empezamos ya en un juego macabro de corruptos y corruptores, ¿verdad? Donde los dos son igual de cómplices y igual de culpables y nefastos. Y entonces empieza ya a crearse toda una idiosincrasia de la corrupción a nivel institucional, a nivel país, porque eso lo estamos viendo ahorita en gobierno, como les digo, en instituciones de gobierno así, ¿verdad? Grandes como CONAVI, pero eso también está en las municipalidades y está a todo nivel, ¿verdad? Y eso es algo que de verdad yo pienso que hay que meterle mano. O sea, primero, amigas y amigos que nos están viendo, hay que entender esto que yo lo vuelvo a repetir. La corrupción es un tema de la ética de la persona, ¿verdad? Y de a qué esa persona le da valor en su vida y cuáles son esos principios. Yo creo que eso es básico. Porque ya sea con un partido, con otro partido, van a darse cosas siempre. Tampoco es el tema de que si usted es corrupto o no es corrupto. Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que enfrentar, que es fortalecer la lucha legal contra la corrupción e institucional, ¿verdad? Eso implica hacer más duras las sanciones, las penas y la fiscalización de todos los procesos administrativos de contratación y concesión de obra pública que hay, para ver que no quede rastro de corrupción y que haya transparencia, porque ya existe la tecnología para que tengamos un gobierno digital donde los presupuestos estén ahí y usted y yo, Pepe, y todas las personas podamos ver cómo se va gastando el presupuesto, quién es el que está encargado de eso y cuáles son los responsables. Y eso se puede hacer y en otros países lo están haciendo. Y en segundo lugar, un tema de educación, así como tenemos que meter clases para enseñarnos a ser conductores desde la escuela y clases de educación sexual, que hay muchos que no quieren, pero hay que hacerlo. Yo creo que un poquito cultura cívica e institucional también no está de más. Y eso tiene que ver con los valores patrios, con el amor a la cosa pública, con el amor y entender que el cuidado de la patria y de lo público no es solo los empleados públicos, porque eso es otra cosa que me han dicho, es que ellos tienen más culpa porque son los que dicen defender el Estado y no lo defienden. No, eso es tan absurdo, Pepe, como que digan que la mujer tiene que lavar los platos porque es mujer. Ya, o sea, supérelo, pero eso no es así. Aquí los dos, ¿verdad? Tanto el empresario que se beneficia del Estado también, ¿verdad? Porque utiliza la infraestructura pública, porque utiliza recursos humanos que se educan con educación del Estado y así un montón de cosas. El Estado también se beneficia de ellos porque, ¿verdad? Le permite construir y hacer muchas cosas. Los dos tenemos que cuidarlo, tanto el público como lo privado. Entonces, no es un tema para hacer demagogia, que vea, usted es corrupto y usted se robó esto, no. Trabajemos cómo reconstruir eso y cómo desviar ese camino.
porque está bien, saquemos los 5 minutos para huevarnos y para que nos lleve el carajo de la cólera y digamos lo que tengamos que decir, pero superemos eso y construyamos un camino distinto, porque si no nos vamos a quejar y vamos a seguir en lo mismo. Otra cosa que me preocupa de esto es que precisamente ya ahora veo mucha gente satanizando el tema de las alianzas público-privadas, y eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Son necesarias para el desarrollo. Las instituciones no son corruptas, son los que están ahí dentro de las instituciones. Exactamente, porque ninguna institución tiene en su código de ética que hay que pedirle plata a nadie, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver ni pies ni cabeza. Son las personas que trabajan ahí y las personas de afuera que llegan y pagan y ofrecen sobornos. Entonces, las alianzas público-privadas son muy importantes para el desarrollo y se pueden hacer, Pepe, con transparencia, porque necesitamos del sector privado y necesitamos del sector público. Esto de que, ¿verdad?, de que en la izquierda vemos al sector privado como los malos y los explotadores y en la derecha vemos al sector público como los parásitos, eso hay que superarlo. Pepe, un país no evoluciona así. Y si usted se pone, yo uso mucho los ejemplos de don José María, si usted se pone a ver los casos de países como Irlanda, como Estonia, como Singapur y demás, pucha, incluso la misma China y Rusia, porque hay que hablar las cosas como son ejemplos de alianzas público-privadas, ¿verdad? Donde el Estado y el mercado se entienden, se coordinan y no se están volando garrote como aquí. Entonces yo creo que aquí todos tenemos que poner de su lado, ¿verdad? Tanto el sector público como el sector privado, dejar un poquito de esa egolatría y esa prepotencia de los dos de lado y decir, pucha, aquí ya, yo lo voy a tratar con respeto a usted primero, tráteme usted con respeto a mí primero, y ahora sí sentémonos a ver qué podemos hacer juntos y cómo podemos construir patria. Así tiene que ser. Bueno, y Mauricio, que esto el tiempo nos gana, ¿verdad? Si queremos estar más, vamos a tener que hacer otro programa para hablar de este tema que realmente hay entre las notas que tengo aquí que usted ha hecho muy claro, es educación, ¿verdad? Es un tema que pesa, rescatar nuestros valores, lo que nos enseñaron nuestros papás. No se vale, mi estimado Mauricio y amigos que nos están escuchando y viendo, robarse lo que es de uno. Y se están robando lo que es de los costarricenses. Pero en fin, nosotros tenemos el poder de cambiar eso. Y no solo lo tenemos, y lo tenemos también en lo que viene el 7 de febrero del 2022, que es el sufragio. Ahí podemos decir, bueno, para diputado, me parece que Mauricio es muy bueno, voto por Mauricio. O me parece que César Gutiérrez puede ser, qué sé yo, y no afanarnos en ciertos detalles. Hay que llevar gente buena, gente transparente a los poderes y gente con experiencia. No podemos seguir aventurando, porque el que termina pagando los platos rotos es el país, ¿verdad? Nos despedimos, Mauricio. Y lo más duro es eso, Pepe, lo más duro es que ni siquiera es todo el país, es la clase media y la gente pobre que termina pagando eso, porque aquí los que están bien, están muy bien. Sí, claro. Y está bien que estén bien, nadie está en contra de eso, pero no se vale, ¿verdad?, que la gran mayoría no esté bien y solo un pequeño grupo sí esté bien, porque la gente lo ve y lo siente y eso le duele a la gente. Hay que cerrar esa brecha. Por supuesto, y a estos malos costarricenses, a estos filibusteros de la patria, ¿verdad?, que se prestan para la corrupción y los corruptores, pucha, ¿verdad? Yo les diría que reflexionen porque tienen hijos y tienen familia. Pregunta rápida para que nos ganen tiempo. Una pregunta rápida. En su opinión, ¿la fiscal Navas debe renunciar, máxime que el esposo es defensor de los que están acusados en grandes casos de corrupción? Por supuesto, Pepe, por supuesto, ¿verdad? No me cabe la menor duda, es un tema de principios, es un tema de ética y de transparencia, de respeto a la nación. Por ahí dijeron que era como Dios y el diablo, ¿verdad? Ella es el Dios que acusa y el diablo que defiende es el esposo, entonces como que no suena, ¿verdad? Sí, yo creo que solo por ese tema, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que esté involucrada, que tenga culpa de nada, no, nada de eso, nadie está diciendo nada de eso, sino que por un tema, precisamente lo que estás diciendo, de que existe una relación ahí, ¿verdad? En todo eso, que en este caso son marido y mujer, son esposos. Me parece que por principios y respeto hay que hacer las cosas bien, Pepe. Hay que hacer las cosas bien. Y para cerrar ya, nada más quería hacer la metáfora del transportista, ¿verdad? Yo les quiero decir, costarricenses, vean, si usted tiene una empresa y necesita mandar una carga a Guatemala por carro, ¿verdad? Por camión,
usted va a tratar a un chofer inexperto que nunca ha ido a Guatemala en camión y que no sabe pasar fronteras, o se lo daría a un chofer que usted le tiene confianza y experiencia? Y yo creo que todo el mundo va a responder, ¿verdad? Que experiencia, por supuesto, antes que nada. Así que hay que pensar muy bien de cara al 22, Pepe y amigos, porque ya hemos tenido gobiernos con choferes inexpertos y no salimos, ni siquiera llegamos a Peñas Blancas. Así que es tiempo de mirar más allá. Excelente. Nos despedimos dándole gracias a Dios que nos da la oportunidad, y a ustedes, mis queridos amigos. Estos son Buenas Noticias con Pepe a través de Producciones Clandestinas. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. En El Guardián, esperamos ser útiles con nuestros contenidos para ayudarte a tomar buenas decisiones en tu vida. Bueno, influir en casi todas tus decisiones. El Guardián. Porque al estar bien informado, podrás tomar buenas decisiones. Y que no se te olvide activar las notificaciones del Guardián para recibir en tu teléfono las noticias directamente.